Alessandro Manzoni. Alessandro Manzoni es un autor que no es muy conocido fuera de Italia. Con esto quiero decir que es un gran autor, muy importante dentro de Italia. Les diría que está casi a la altura de Dante en importancia, y ya vamos a ver por qué. Pero fuera de Italia no ha tenido la repercusión necesaria, o bueno, no ha tenido una repercusión porque tal vez el romanticismo ha dado otros escritores de relieve, y Manzoni está muy vinculado y directamente asociado a una causa nacional, a un proyecto político nacional, que tal vez eso haga que sea tan importante dentro de Italia y no tanto afuera. Ustedes me preguntarán entonces por qué lo estudiamos si no tiene tanta relevancia fuera de Italia. Y es una pregunta que yo también me la hago muchas veces, porque la literatura moderna italiana empieza con dos grandes autores, ¿no? Alessandro Manzoni y Giacomo Leopardi. En lo personal prefiero al segundo, creo que es un autor enorme, un escritor que está profundamente enraizado en la cultura italiana y también con mucha proyección internacional en otras literaturas. Pero teniendo en cuenta el tema y el eje que hemos elegido este año para el programa, me pareció más adecuada, nos pareció en la cátedra más adecuada la elección de Alessandro Manzoni, que nos permite también reflexionar algunos temas importantes relacionados en la relación literatura, historia, política, que es siempre una relación productiva dentro de la tradición literaria. Les decía que la literatura italiana moderna, o sea, la literatura italiana contemporánea del siglo XIX, empieza con estos dos escritores. Manzoni, que representa la cultura ciudadana más avanzada de la época, o sea, la cultura de una ciudad como fue Milano, y Manzoni se destaca por ser un grandísimo narrador. Mientras que Leopardi representa una cultura de provincia, una cultura periférica, apartada de los grandes centros urbanos. Nació en un pequeño pueblo de provincia, en Le Marche, en el pueblo de Recanati, pueblo que estaba bajo el dominio del papado, de la iglesia, los estados pontificios, pero que, sin embargo, y a pesar de esa impronta eclesiástica, conservadora y reaccionaria, Leopardi constituye una mentalidad absolutamente moderna y vinculada a las líneas más importantes del nihilismo europeo contemporáneo. Por supuesto que en esta comparación que hago para introducir al tema, ya se habrán dado cuenta por lo poco que dije cuál de los dos es el escritor que escribe para un público y aglutina a un público, y ese es Manzoni. Y cuál de los dos es quien, reflexionando a la luz de las grandes verdades de la existencia humana, las cosas que dice no congregan precisamente a un público, y en todo caso su escritura y su palabra literaria es una palabra más bien asociada a verdades que en general no todos quieren escuchar ni aceptar. En este momento, o sea, ubicándonos en el contexto específico del Ottocento, del siglo XIX, la voz que congregó a un público y la voz que se necesitó para crear esa idea de pueblo fue precisamente la voz de Alessandro Manzoni.
La voz de Alessandro Manzoni está directamente vinculada con el surgimiento del romanticismo. Romanticismo, como ustedes saben, es un movimiento cultural que se inició en Alemania, también tuvo sus manifestaciones tempranas en Inglaterra. Sin embargo, fue Alemania quien trabajó en una propuesta programática sobre el romanticismo. Por eso, aunque sus manifestaciones no datan del mismo tiempo que las manifestaciones inglesas, sí podemos decir que es ahí donde se conformó ese primer grupo que teorizaron y llevaron adelante una propuesta programática, ¿no? Que nosotros identificamos con la primera generación romántica, el romanticismo de Jena, en torno a la figura de los hermanos Schlegel, de Novalis, sobre todo. Bien, en Italia el romanticismo, si nosotros tenemos que pensar en una época, en un momento... Profe, sí. Disculpe que interrumpe, es que hay un alumno, Matías Cano, que está tratando de entrar al Meet y no puede, porque no lo aceptaron todavía. No tiene ninguna solicitud, quizá pudo haber entrado a otro Meet. ¿Estás seguro que entró a este link? Pregúntale. Ahí le pregunto. Pásale este Meet, porque hemos cambiado el Meet para poder, para que sea más fácil después la gestión de las clases y las puedan escuchar, porque teníamos problemas con eso, por eso hemos cambiado el Meet. Bueno, les decía entonces que el romanticismo italiano, si tenemos que pensar una fecha y tenemos que pensar un momento, lo asociamos concretamente a 1816, que es el año en que se produce un debate político de gran envergadura, ¿no? Y podríamos decir un virulento debate político. Voy a ir como precisando núcleos importantes, porque en la clase de hoy me toca hacer un salto grande, o sea, saltar de Dante, de Boccaccio, primera etapa de la literatura italiana, al siglo XIX. Entonces, si bien no voy a hacer una reconstrucción histórica de todos esos siglos que dejamos atrás, sí quiero decir algunas cuestiones que me parecen centrales para entender este salto y, grosso modo, poder darnos cuenta de cuáles han sido los cambios fundamentales y qué es lo importante en este momento que nos permitan entender la literatura italiana moderna. Antes que nada decimos que el paso del siglo XVIII al siglo XIX coincide en Europa con, como decíamos recién, con el advenimiento de este movimiento cultural llamado romanticismo, que va de la mano o lo hace paralelamente con la afirmación de la sociedad burguesa industrial, ¿no? Hemos dejado atrás la Revolución Francesa, que ha sido el hecho histórico y el hecho histórico simbólico fundamental que marca el paso del 18 al 19. Y en Italia esto significa que se inicia el camino de la unificación nacional, ¿no? El camino de empezar a llevar adelante una serie de acciones políticas que permitan la unificación del Estado Nacional, que se producirá recién en 1871, ¿no? Entre 1860 y 1871. Voy a ir nombrando algunos hechos históricos que me parecen fundamentales para que ustedes los tengan en cuenta en el momento de hacer estos contextos de producción. Y si bien ustedes los conocen, pero para que los pongan un poco en juego aquí. Este proceso, este camino a la unificación italiana, recibió el nombre de Risorgimento, un movimiento cultural, político y social que podríamos decir se inicia alrededor de 1830
y que fue el que se encargó de promover la unificación italiana. El Risorgimento se asienta sobre el ideario romántico que, como ustedes saben, ha tenido un carácter en una de sus propuestas programáticas. El romanticismo ha tenido un fuerte carácter nacionalista. Entonces, en esa línea, en esa dirección, el Risorgimento abreva y se retroalimenta. Es un movimiento patriótico que promovió esta unidad nacional que estaba tan postergada. Acuérdense que nosotros, para referirnos a los dos autores anteriores que hemos visto, Dante y Boccaccio, hicimos una mención a que durante el Renacimiento, Europa, la gran gesta histórica europea fue la conformación de los estados nacionales, e Italia quedó al margen de ese proyecto, ¿no es cierto? Italia no participó de eso. Dijimos las causas y las consecuencias de esa, de esa decisión no tomada, que no fue porque no se pudo, sino porque, bueno, había condiciones históricas que no lo permitieran. Los principales nombres del Risorgimento italiano están asociados a la figura de Mazzini, de Cavour, de Garibaldi. Nombres que ustedes seguramente, sobre todo el de Garibaldi, deben haber escuchado, que han sido un poco los ideólogos económicos, políticos, militares de este gran proyecto que significó muchas cosas. Significó pensar la idea de Estado, o sea, implicó pensar a Italia como un Estado, implicó también llevar adelante campañas militares para liberar los territorios italianos que estaban bajo el dominio extranjero. Acuérdense que cuando los estados nacionales se formaron en su momento allá con el surgimiento de la Edad Moderna, e Italia no lo hizo, porque por esta fragmentación en pequeñas ciudades-estados, en señoríos, los estados, la iglesia ocupando la mitad de la península. Esto tuvo sus pros y sus contras. Un aspecto favorable fue que, bueno, mientras Italia estuvo dividida y mientras disfrutó de cierto equilibrio político, y eso fue hasta la muerte de Lorenzo de Medici en 1492, esa suerte de estabilidad propició el florecimiento cultural de todas estas cortes y hizo posible que el Renacimiento tuviera en Italia una manifestación esplendorosa que no tuvo en el resto de Europa. O sea, eso podríamos decir fue un elemento positivo. Pero el elemento negativo, ¿cuál fue? Una vez que, y digo yo la muerte de Lorenzo de Medici, porque un poco un dato simbólico, después que muere Lorenzo de Medici, que todo este equilibrio entre las distintas cortes y las distintas señorías se rompe, Italia fue presa de la dominación de esos estados nacionales que ya se habían hecho fuertes, por ejemplo Francia, España, y quedó bajo ese dominio extranjero durante más de 3 siglos. No se pudo recomponer. Además, la iglesia, en el medio ahí, siempre operó en contra de la unificación. Entonces, les decía, el Risorgimento fue este movimiento político, cultural y social que se encargó de llevar adelante la unificación. Ahora, una unificación no es algo que se logra con la firma de un tratado, ¿no es cierto? Y decir, bueno, desde ahora conformamos un reino. No, había mucho que hacer. Y a nosotros en este movimiento nos interesa la figura de Alessandro Manzoni, porque Manzoni fue, de alguna manera, el agente cultural, uno de los agentes culturales más importantes de este movimiento. Él tuvo una misión en todos estos años, y la misión de Manzoni, podríamos sintetizarla, fundamentalmente fue en trabajar y conformar la idea de pueblo, una idea que, como ustedes saben, muy ligada al ideario romántico, trabajar la idea de pueblo, o sea, crear la idea de pueblo, porque si no hay idea de pueblo es imposible pensar en la idea de Estado,
y de unificación nacional. Y por otro lado también reflexionar, trabajar y proponer un modelo de lengua. Acuérdense que yo les dije que la literatura italiana nació con este registro del florentino culto y que era una lengua, una variedad hablada solo por algunos sectores sociales, los sectores cultos, sectores privilegiados, y que eso había, digamos, traído como consecuencia un divorcio radical entre la literatura elevada y las clases subalternas. ¿No es cierto? La literatura iba en una lengua culta, en una norma culta, por un carril, y el pueblo por otro carril, hablando otros registros, otras variedades lingüísticas, y sin duda, teniendo una literatura propia, manifestaciones populares en esas variedades lingüísticas, pero no podía acceder el pueblo a esta literatura oficial, por decirlo de alguna manera, ¿no? Legitimada, legitimada por las clases dominantes y las clases de prestigio. Entonces, yo lo que quiero mostrar acá y lo que quiero que ustedes entiendan es cuán importante fue la figura de Manzoni en este proceso político y por qué para los italianos Manzoni es un segundo Dante, por decirlo así, ¿no? Un escritor tan importante, porque hizo nada más y nada menos que se encargó de la construcción de estos dos elementos simbólicos que fueron tan importantes y tan necesarios para la unificación. Su novela histórica I Promessi Sposi, Los novios, que se empezó a escribir en 1827, creo, y la última edición es de 1844, por ahí, surge. Entonces fue escrita, fue pensada en el marco de este proyecto político. Entonces, sabiendo esto y pensando esto, uno puede entender por qué tiene sentido esta novela y por qué Manzoni está impregnado de una manera tan fuerte en el ideario de los italianos, y porque se enseña en la escuela, se enseña en las universidades, ni que hablar, pero es verdaderamente una suerte de héroe nacional vinculado a estos valores de un Estado moderno laico y religioso también, ¿no? Ya vamos a ver cómo opera esta doble dimensión. Tal vez el escritor que más lo valoró fuera de Italia y que verdaderamente descubrió la grandeza de Manzoni fue Goethe, ¿no? Goethe leyó la obra de Manzoni, adhirió a su obra, tradujo la Oda Il Cinque Maggio al alemán y mantuvo una relación con Manzoni de intercambio estético. En Italia, entonces, Manzoni es el escritor que, para ver cómo trasciende y por qué importa, que unió a los italianos. Entonces, por eso la grandeza de este escritor. Si Dante fue el escritor que pudo condensar todo el pensamiento de una época en una obra excelente y total, como fue la Divina Comedia, fijando la norma literaria y otorgándole al florentino culto todos los aspectos, matices necesarios para darle estatuto literario a esa lengua, Manzoni fue el escritor que unió al pueblo italiano, que lo unió en este camino hacia la conformación del Estado nacional. Silvia. Sí. Perdón, soy Angie. Sí. Quería incorporar una cosa, me parece importante el hecho que la lengua que hablaba Dante, Petrarca de Boccaccio, era una lengua que era una lengua escrita y que no la hablaba nadie en realidad, digamos. O sea, es una lengua colegiada y demasiado culta como para que la gente la pueda hablar.
la importancia de Manzoni, sobre todo en lo que tiene que ver desde el punto de vista lingüístico, es que él logra bajar el registro de estos tres autores a una lengua que la gente pueda hablar. Entonces, el italiano que hoy hablamos hoy en día, si bien tiene sus bases en Dante, Petrarca y Boccaccio, fundamentalmente tiene sus bases en la propuesta de Manzoni, en la propuesta de bajar esa lengua para que la gente la pueda hablar. Sí, gracias, Angie. Ese es un aspecto fundamental. Cuando yo les decía, Manzoni trabaja la idea de pueblo y trabaja la idea de lengua, en esa idea de lengua está justamente esto, ¿no? De reflexionar y de pensar, bueno, a ver, la lengua de Dante, de Petrarca, de Boccaccio, no la habla nadie, es una lengua muy elevada. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, Manzoni se fue a Firenze, estuvo ahí, y ese descenso, ese avanzamiento de la lengua, del registro, fue en ver ahí cómo era el florentino hablado. O sea, bajar el registro del florentino culto escrito, florentino hablado. Y esa fue la incorporación, o sea, el trabajo lingüístico. Después yo cuando hable de los novios voy a referirme un poco más a esto, el trabajo lingüístico que hizo Manzoni con el registro de la lengua de Dante y la lengua de Manzoni. La idea, y la lengua de su época, ¿no es cierto? La idea de pueblo va directamente unida a la idea de lengua. Esto es muy importante, ¿no? Esto que dijo Angie recién, para pensar por qué no es un escritor que simplemente, bueno, escribió una novela donde todos se sienten de alguna forma identificados por la temática, por los personajes y por todo el desarrollo de un ideario, sino también porque la pueden leer, o sea, porque es una novela donde que el público común puede leer y puede reconocerse en ella. La Divina Comedia, ¿quién la leía? No la leía nadie. ¿Quién leía el Orlando Furioso? O sea, toda una literatura de corte muy restringida. Bien, además, en estas operaciones culturales que llevó adelante Manzoni, él afirma el vínculo, en su literatura, afirma el vínculo entre experiencia literaria y política. Fíjense que, de alguna manera, y por supuesto en un nuevo contexto histórico-social, Manzoni resignifica una idea que está en la base de la literatura italiana, en la génesis, que es la idea de un intelectual civilmente comprometido, ¿no? Lo habíamos visto en Dante, lo habíamos visto a propósito de su relación con Farinata, y habíamos dicho que en la época de Dante esto era posible porque Dante era un intelectual de la comuna, de esta pequeña ciudad-estado. Entonces, en esa inserción social, en la inserción en ese contexto social, Dante puso en juego su ideario político en relación a una práctica determinada, que era la práctica política. Bueno, esa idea que después queda de alguna manera adormecida, y ya voy a decir por qué, revive en Manzoni. Manzoni nos muestra y nos presenta con esta novela y con su concepción de literatura otra manera, otra faceta del intelectual civilmente comprometido, que es un eje muy importante en toda la literatura italiana, que empieza en su génesis, que se resignifica con Manzoni, que va a tener mucha relevancia después en el paso del Novecento, o sea, de la Segunda Guerra a la construcción de la Primera República Italiana. Entonces, es un eje importante, es un eje que está articulando toda la tradición literaria italiana. Otra cosa que quiero decir, para retomar aspectos de las primeras clases y vincularlos con la de hoy, es que Dante y Boccaccio fueron autores que en el sistema de periodización, que en el esquema de periodización que nosotros presentamos,
correspondían a esta primera fase, ¿no es cierto? A la primera fase de la literatura italiana que nosotros, siguiendo un poco la orientación que dio Azor Rosa en su célebre Historia de la literatura italiana del año 2000, asocia a ese periodo fundacional que se destaca por la afirmación del espíritu laico. Una etapa que, como ya lo dijimos, ya lo caracterizamos y ustedes lo pueden leer en uno de los ensayos que les hemos dado en la bibliografía, se gesta, o sea, una literatura que se gesta a partir de la experiencia vital del hombre. Una literatura que, aunque se encuentre dentro de los parámetros propios de la Edad Media, que son básicamente teologales, teocéntricos, es una literatura que rescata la experiencia del hombre, que le da valor a la experiencia humana. Y eso lo vimos y lo explicamos y lo mostramos en dos microfragmentos de la obra de Dante y de Boccaccio, ¿no es cierto? En el canto 10 del infierno, en el canto Farinata y en el cuento, en el relato El Fray Alberto del Decamerón. Y vimos que esa experiencia terrenal, esa experiencia humana, estaba estrechamente vinculada a la noción de realismo que Auerbach nos explicó muy bien y con mucho detalle en los dos textos críticos que complementaron la lectura de Dante y de Boccaccio. Este surgimiento, esta conformación del espíritu laico italiano, de la literatura italiana, que por otro lado no vio una interrupción entre la Edad Media y el Renacimiento, que posibilitó esa continuidad, se ahogó en la segunda mitad del siglo XVII, lamentablemente. Ese ideal laico que le dio una vitalidad particular y que dio obras de excepción a esta literatura, se ahogó, cuando digo se ahogó, quiero decir se desmanteló con el advenimiento de la Contrarreforma, y que, hecho histórico que, según la periodización de Azor Rosa, marcaría el inicio de la segunda fase en la literatura italiana, ¿no? Una fase que comienza en la segunda mitad del siglo XVII y que la podemos extender hasta la unificación del Estado italiano entre 1860 y 1870, y que tiene como gran característica el vaciamiento de los postulados laicos, ¿no? Para suplantar todo ese espacio por una fuerte ideología cristiana, católica. O sea, esta es toda una etapa donde estas nuevas formas de expresión de la cultura católica quedan impregnadas en la cultura, ¿no? Manzoni, entonces, constituye el momento conclusivo de esta etapa, de estos 3 siglos de dominación ideológica de Roma, o sea, de la Iglesia Católica, que por supuesto coinciden también con 3 siglos de dominación extranjera en Italia, ¿no? 2 siglos y medio de dominación extranjera. La Contrarreforma, como ustedes saben, no fue un movimiento inocente, ¿no? Fue un movimiento importante, fue un movimiento de reorganización disciplinario y dogmático que Roma puso en marcha y llevó adelante como consecuencia de la Reforma protestante. Y significó, entre tantas cosas y la aberración de la Inquisición y demás, volver a instalar en el ideario, sobre todo de países como España, como Francia, en alguna medida, como Italia, todo este conjunto de esta ideología tan importante
y que el ideario laico, el espíritu laico de esta literatura podía haber puesto en crisis, ¿no es cierto? En Italia esto fue muy relevante. Otro aspecto que a mí me importa señalar para pensar este cambio de fase, ¿no? De esta primera etapa a este segundo momento, y también para pensarlo a Manzoni, pensar el efecto de un escritor como Manzoni y el resultado de su accionar cultural, es que con el advenimiento de la contrarreforma, dijimos nosotros hace un momento, se produce un vaciamiento de los valores laicos. Y eso, ¿por qué pasó, digamos? ¿Por qué una cultura que fue tan fuerte, tan rica, tan vital, por qué permitió que esto pasara? Y tal vez una de las explicaciones más importantes y más fuertes para sostener este argumento es que se deba a que ese intelectual laico que, como Dante, que participó activamente del conflicto urbano, de la lucha civil, que la organización civil de la comuna promovió, ese intelectual que tenía sus raíces en clases sociales determinadas y representaba intereses particulares de esas clases sociales, luego de la contrarreforma y de la imposibilidad de llevar adelante el proyecto de unidad nacional, pasó a ser un intelectual de corte. O sea, es como si ese intelectual laico hubiera perdido su raigambre social, su vínculo con una clase social, y quedó a merced de un señor, de una corte determinada, trabajando para esa corte. Entonces se cristalizó su figura. Dejó de ser un intelectual comprometido con un contexto social para ser un intelectual de corte que, en definitiva, respondía a los intereses del señor de la corte donde estaba. Una suerte de empleado de la corte. Ustedes pueden pensar un equivalente europeo para entender este modo de organización social en la sociedad cortesana francesa que se desarrolló en los siglos XVII y XVIII en Francia y que muy bien describe Norbert Elias en La sociedad cortesana, ¿no? ¿Cómo funcionaban esas cortes? Versalles, el modelo paradigmático, pero después todas las cortes, incluida hasta la corte papal, ¿no? que funcionaba como tal. Sociedades absolutamente reguladas, sociedades reguladas a partir de la etiqueta y el prestigio, dos categorías esenciales que Norbert Elias define para pensar el modo del comportamiento en la corte, ¿no? La etiqueta, ese conjunto de reglas tan precisas e importantes que determinaban el comportamiento de los que pertenecían a la corte y que era necesario cumplirlas para poder seguir siendo parte de esa corte. Un poco la etiqueta es eso. Y el prestigio es, bueno, la posición que las personas ocupaban en esa corte. El prestigio estaba dado por cuán cerca estoy del rey, con cuán cerca estoy del señor de poder, de la cabeza de esa corte. Entonces, fíjense cómo el mundo cortesano es un mundo que interrumpió ese nacimiento tan vivaz y tan político que tuvo la literatura italiana y que Dante lo expresa también en la comedia, entre otros tantos aspectos que toca Dante, ¿no? Nosotros vimos ese fundamentalmente. Pero, entonces, con el advenimiento de la contrarreforma, no solo se desarmó una inercia, una dinámica que venía dándose en el plano intelectual, sino que también, digamos, ese intelectual
se mutó a una forma de intelectual de corte que era una forma cristalizada, profesoral, un intelectual encargado en todo caso de asegurar que toda esa regulación se cumpliera, y en el plano del arte esa regulación estaba estrechamente vinculada a perpetuar la cultura clásica. O sea, lo que dominó la literatura italiana en general entre la segunda mitad del siglo XVII y este momento, y es 1816, pongo esa fecha porque ahí se arma un gran revuelo en torno al debate político al que ya me voy a referir, fue la pervivencia de los valores de una cultura clásica, ¿no? Que en Italia era importante por tantas razones. Tal vez la más evidente sea la vinculación directa que hay con el Imperio Romano. Bien. La obra de Manzoni, ¿sí? Yo quisiera hacerle una pregunta. ¿Qué pasa en Italia durante el siglo XVIII? ¿Qué pasa en qué sentido? Claro, con el tema del siglo de las luces, como se está desarrollando en otros países, ¿qué pasa en Italia? Ya me voy a referir cuando empiece Manzoni a sus antecedentes. No demasiado, porque tampoco quiero inundar de datos y de autores que no van a leer, pero las ideas, toda la tradición iluminista llega y es en definitiva lo que está en la base. El pensamiento de Manzoni es un pensamiento de base iluminista. Ya cuando llegue ahí lo explico, y si tenés duda o volvés a sacar el tema y lo conversamos ahí. Pero por supuesto que en Italia no pasa lo mismo que en Francia. En Italia no tenemos un Montesquieu, un Rousseau, un Diderot, no tenemos estos intelectuales, filósofos que estén trabajando para la Revolución Francesa. No, Italia lo va a recibir de vía indirecta, pero a Italia le van a servir esas ideas para preparar el movimiento del Risorgimento. O sea, si te referís a eso, te digo que es así. Gracias. Funciona así, o sea, esas ideas ingresan a Italia y son un poco el caldo, no son las únicas, son una de las corrientes que ayudan a este entramado ideológico que sostiene el Risorgimento como movimiento político. Si en Francia el iluminismo llevó a la Revolución Francesa, podemos decir que en Italia sirvió parte, porque no es solamente el iluminismo, sirvió para pensar la unificación, pero antes de pensar la unificación, para pensar la liberación de la dominación extranjera. El iluminismo, si algo tuvo como principal causa, si ustedes se acuerdan del ensayo de Kant, ¿qué es la ilustración? Kant dice, con la ilustración el hombre llega a la mayoría de edad, ¿no? Entre otras cosas, pero esa idea es una idea importante para pensar cuál es la mayoría de edad. La mayoría de edad, entre otras cosas, significa, bueno, en el plano político, abolir el despotismo ilustrado. En el caso de Italia, terminar con la dominación extranjera y poder conformar este proyecto de unidad nacional que finalmente les permite a los italianos contar con un Estado propio. O sea que el efecto de la ilustración lleva a eso. Pero un poquito más tarde que en el resto pero Francia ya era Estado nacional, o sea que a Francia lo que tenía que hacer era destituir a Luis XIV. Acá no solamente había que echar a los austríacos, a los franceses, a los españoles, no solamente había que echarlos, después de echarlos había que pensar cuáles iban a ser las formas más propicias de organización estatal para esa unificación. Bien, el romanticismo, entonces, si nosotros pensamos el romanticismo como este movimiento cultural que rompió con 4 siglos de hegemonía clásica en Europa, ¿no? Que fue una verdadera revolución de la sensibilidad, de la libertad, y que rompió con esos 4 siglos de hegemonía clásica, fácilmente podemos pensar, ¿no?
un poco ya al contexto propio de Italia, que el romanticismo rompe con los equilibrios y las jerarquías tradicionales, ¿no? Crea nuevas formas artísticas que penetran en la sensibilidad colectiva. Fíjense que jerarquía es una palabra que está muy ligada al funcionamiento cortesano, ¿no? Como si ustedes recuperan en su memoria lo que saben de la sociedad cortesana francesa, ustedes habrán ya estudiado ahí la importancia de la jerarquía, ¿no? Norbert Elias lo explica muy bien en la sociedad cortesana, con cuán cerca estoy del rey, cómo esa cercanía al rey me posibilita mayor o menor prestigio social, ¿no? En esa sociedad tan regulada como fue la sociedad cortesana, es de esperar que el arte siga la misma forma. Entonces, si la sociedad es regulada, ¿por qué el arte no? O sea, no podemos pensar en un arte libre. No, al contrario, estamos en un esquema de arte muy vinculado a lo clásico, a las reglas, a las unidades, a la preceptiva. El arte clásico es un arte de preceptiva. Yo tengo un preceptivista que escribe cómo debe ser una obra de arte de determinadas características y tengo un artista que después escribe en función de esa preceptiva. Fíjense cuán importante es la regulación. Y esta regulación tan importante en el arte permite solo algunos géneros. No permite trabajar en cualquier género. Por eso los géneros más importantes del 17, sobre todo el 17 y también, bueno, en parte del 18 son los géneros de corte, la tragedia, la comedia, algunos tipos de poesía. Porque son géneros que absolutamente regulados. Y además, esto de sensibilidad colectiva es una idea nueva también. En la corte no podemos hablar de sensibilidad colectiva, ¿no? Todos sabemos qué entendemos por bello, y eso bello, que ya sabemos lo que es de antemano, es lo que nos va a emocionar o lo que nos va a deleitar. Pero no estamos hablando de pueblo. La sociedad cortesana no hay pueblo. El gran fenómeno que presenta el romanticismo como movimiento cultural, y que es lo que ustedes tienen que entender y es en lo que está implicado Manzoni, es el paso de la sociedad cortesana, que fue el modo de organización civil, social de Europa en los siglos XVII y XVIII, a la sociedad burguesa, que es la sociedad burguesa industrial urbana, que es el otro modo de organización, ¿no? Elías habla de organización, sociedad feudal, sociedad cortesana, sociedad industrializada, burguesa, urbana. Esos son los tres momentos, digamos, de la evolución de las formas de organización en Europa. Manzoni está ahí, ¿no es cierto?, colaborando en ese paso. Entonces, teniendo en cuenta esto que les estoy diciendo, es muy importante pensar que este movimiento, que todos estos intelectuales, que esta acción colectiva en Italia surja de una ciudad como Milano, una ciudad que está al norte, un centro urbano incipientemente industrializado, tal vez el centro urbano más importante del momento, uno de los más importantes del momento. Iba a nacer ahí, no podía nacer en Recanati, el pueblo donde nació Leopardi, ¿no? Imposible. Tenía que ser en un centro urbano cuyos intelectuales ya advirtieron para dónde va la movida, para dónde va el mundo y hacia dónde hay que ir. Tal vez la particularidad que tiene el romanticismo en Italia, sobre todo con Manzoni, no con Leopardi, con Manzoni, sea el elemento católico. El catolicismo en Italia es un elemento, una corriente ideológica fundamental. No se puede pensar Italia sin el catolicismo. Es siempre del lado del catolicismo o en contra del catolicismo, pero no se lo puede ignorar, ¿no? El papado ha cumplido ahí
una presencia fuerte, radical, importante. Y Manzoni, católico por supuesto, después de una conversión a la que ya me voy a referir, intentó vincular de alguna manera el catolicismo con el historicismo. O sea, darle al historicismo esta pátina de catolicismo, vincular estas dos tradiciones, estas dos fuerzas ideológicas que se reconocen en el romanticismo. En una corriente, en un modo romántico que mantuvo una tensión siempre entre lo racional y lo moral, y que se propuso la búsqueda de la verdad, de lo verdadero. Esto es muy importante porque van marcando ya los aspectos distintivos de Alessandro Manzoni. Manzoni no va a ser un romántico a la alemana, ni a la inglesa. Es un romántico con un fuerte componente clásico, con un fuerte componente iluminista. Los italianos no se pueden desprender tan fácil de esa tradición clásica. La tienen ahí, en todo caso la pueden resignificar, y eso es lo que tenemos que ver en Manzoni, cómo la resignifica, cuáles son las operaciones que él hace para llevar lo que considera fundamental del elemento clásico al romanticismo, y darle al romanticismo propio, o sea, su propuesta romántica, darle ese carácter tan específico y particular, tan italiano, podríamos decir. De hecho, él a esto lo logra con la concreción de esta novela, I Promessi Sposi, ¿no? Con esta novela que ya me voy a referir, ya voy a profundizar en ella, pero ustedes piensen que Manzoni venía de la formación clásica, era un iluminista que escribía tragedias, que escribía odas, o sea, que escribía géneros elevados. ¿Por qué un día se le ocurre escribir una novela? Que es un género que no estaba contemplado dentro de la preceptiva clásica. Ahí ya hay un descenso, ¿no? Una idea de abasamento, de descenso a las clases más bajas, o sea, salir de esa suerte de élite aristocrática de la sociedad cortesana para empezar a trabajar la idea de pueblo, idea colectiva, ¿no? De sensibilidad colectiva. Entonces, por eso esta novela puede leerse en Italia como una especie de epopeya nacional, ¿no? Salvando todas las diferencias, pero cada literatura tiene una obra que de alguna manera marca una gesta fundacional. En Italia, Los novios marca esa gesta fundacional, la gesta fundacional del Estado unificado. Es esa novela. Por eso, estos son todos elementos que voy enfatizando para que ustedes entiendan por qué este escritor es importante, no solo por lo que hizo, sino teniendo en cuenta el contexto en el que actuó. Esa epopeya nacional, entonces, así puede ser leída la novela de Manzoni, esa epopeya nacional no solo analiza la realidad colectiva, sino también que intenta profundizar las contradicciones de los afectos humanos. O sea, tiene como un doble propósito, no es solo una novela que quiere mostrarnos un estado de situación, sino también sondea por la afectividad de los personajes, presenta ya personajes complejos con una carga afectiva diferenciada. Sin duda que la novela de Manzoni, Los novios, también es importante porque consolida un género, ¿no? Nosotros tenemos una novelita anterior a Los novios,
importante en la tradición literaria italiana, que es Las cartas de Jacopo Ortis, una novela epistolar de Ugo Foscolo, a la que ya me voy a referir. Pero Los novios es sin duda una novela fundante que consolida un género y una novela en la que convergen tradiciones diversas. Por un lado, la narración breve que nosotros vimos, muy bien lograda en el Decamerón, ¿no es cierto? Por otro lado, una novela en la que convergen también todas las ideas del iluminismo francés. Una novela preocupada por la injusticia social, preocupada por el sufrimiento de los más débiles, preocupada por la maldad del hombre y las fuerzas de la historia. Y sin duda también aparecen en esta novela algunos aportes de renovación literaria que la literatura inglesa y alemana habían dado ya en la época. Así que es una novela que aglutina, no es una novela que nace de la nada, sino que tiene un pasado y que lo puede conjugar y sintetizar. Luego del debate político e ideológico que se generó hacia 1816, y al que me voy a referir especialmente en un momento, la novela se posicionó como el género de la modernidad política y cultural. Entonces, si ese era el género de la modernidad política y cultural, y si Manzoni estaba trabajando para el Risorgimento, era un poco la pata del proyecto cultural del Risorgimento, ¿en qué género iba a escribir? ¿En una oda? ¿En una tragedia? ¿Cómo se iba a dirigir a esos italianos que tenía que congregar y hacerlos sentir identificados en la idea de un pueblo? Tenía que ser una novela. O sea, para él también esto implica pasar a un género que nunca había escrito, ¿no? O sea, él también se tiene que dar cuenta, y de hecho sí lo hace, que si no escribe una novela, su proyecto estaba destinado al fracaso. Así que eso es importante también, destacar cómo la novela se posiciona vinculada a estos aspectos políticos y culturales. Antes de que Manzoni escribiera I Promessi Sposi, ya entre 1796 y 1816, y digo esas dos fechas porque la obra fue reescrita, corregida y republicada, Ugo Foscolo publicó Las últimas cartas de Jacopo Ortis, una novela que toma como antecedente el Werther de Goethe. O sea que la podemos ya ver como una primera novela romántica, ¿no? Que abreva en aspectos románticos, sobre todo en esta presencia de un yo, en las experiencias negativas de ese yo. Una narración, esta es una novela erótica, o sea, empieza como una novela erótica, una novela de amor, a partir de la forma de la novela epistolar, pero que en esas reescrituras que Foscolo y correcciones que Foscolo lleva adelante respecto a su primera versión, va ganando espacio el compromiso ideológico. O sea, a diferencia, y esto es lo que marca una diferencia importante respecto al Werther de Goethe, Foscolo se queda con el tema del amor y del fracaso amoroso y de esta narración erótica, pero le va dando cada vez más importancia al compromiso ideológico, al aspecto político. Porque Foscolo fue, sin dudas, un antecedente importante en esta línea de la novela de Manzoni, ¿no? Un antecedente importante que en el siglo XVIII ya albergó, vislumbró la necesidad de la unificación y vio que la literatura era un camino posible o parte del camino para la unificación.
Lo que me parece a mí importante es pensar que a la luz de Foscolo y luego de Leopardi, es posible pensar el surgimiento de la novela italiana, de la novela, como un texto político. La novela nace como un texto político, o sea, nace profundamente vinculada al problema político y por lo tanto a la historia. Por eso decía yo al principio, Manzoni nos posibilita pensar esta relación, literatura, historia y política. Por supuesto que Los novios de Manzoni es una novela bastante más extensa que las cartas de Jacopo Ortis y es un proyecto más completo, ¿no? Ofrece una lectura totalizadora de la realidad italiana del siglo XVII, y digo siglo XVII porque es una novela histórica, ambientada en el siglo XVII, escrita en el XIX, pero ambientada en el XVII, y aparece como una metáfora, ¿no?, para entender la realidad del XIX. Manzoni toma un hecho histórico vinculado con la dominación extranjera, con la dominación española en la zona de Lombardía, recrea ese contexto de dominación, pero en realidad no le interesaba hablar del siglo XVII, le interesaba hablar del siglo XIX, pero con esta metáfora, ¿no es cierto?, siguiendo un poco las características y las reglas de la novela histórica, un subgénero muy usado, muy propio del romanticismo. Acá, en esta novela, él funde entonces una tradición católica a ideas propias del laicismo iluminista del siglo XVIII y XIX, en una novela que es fundamental para comprender, como decía recién, grandes temas de la literatura italiana, de la tradición literaria italiana. Bien. En esta primera parte, entonces, de la clase, lo que intenté hacer fue una explicación contextual, ¿no?, tratando de entender el salto de un periodo a otro, caracterizando las diferencias entre una fase y otra. Para eso retomé aspectos que ya habíamos desarrollado en clases anteriores, marqué las diferencias y posicioné un poco a Manzoni a la luz de este nuevo contexto, ¿no? Un contexto que tiene que ver con el romanticismo en general, con el romanticismo europeo, que ya fue un movimiento profundamente subversivo en la cultura europea. Imagínense si pudo romper con la hegemonía clásica. Entonces, mostrar que Manzoni se inscribe dentro de esas generalidades del romanticismo europeo, pero mostrando también cómo en Manzoni encontramos elementos particulares, cómo resignifica el romanticismo según su propia tradición, la tradición de su formación y de su contexto, y cómo lleva adelante su colaboración y justificar un poco esto, ¿no? Cómo Manzoni constituye el ala cultural del Risorgimento, o sea, fue uno de los nombres, tal vez el más importante, de llevar adelante el proyecto de unificación nacional, con esta novela como Los novios, en la que trabaja básicamente dos ideas fuertes. Si bien todo lo que dije en relación a la literatura, la política y a la historia, pero trabaja la idea de pueblo y la idea de lengua. Son dos conceptos claves para entender la poética de Manzoni en esta obra. Antes de volver a Manzoni y de entrar en los aspectos más relevantes de su vida, no porque me importe la vida, pero sí me importa saber de dónde viene Manzoni, porque todo el mundo escribe en relación a un contexto propio personal, ¿no? El hecho de que a él le haya sensibilizado tanto la cuestión de la injusticia
social, no era porque sí también. Él era nieto de Beccaria. Beccaria fue un jurista muy importante, un jurista italiano del siglo XVIII que escribió un célebre tratado del delito y de las penas, que fue el que trajo por primera vez racionalidad a la cuestión de los castigos de los condenados. Entonces, esa impronta racional está en esa familia, en la familia Manzoni. Esas cosas son importantes, ¿no? Considerarlas. ¿Cuáles fueron sus fuentes? ¿Cuáles fueron sus experiencias de lectura? ¿Dónde se formó Manzoni? Para entender después cómo funciona y cómo se genera esa poética. Entonces, la biografía, de la que voy a decir 2 o 3 cosas, me interesa siempre no en función de una erudición vacía, sino en función de entender determinados contextos de producción. Pero antes de entrar entonces a Manzoni y a los novios, quiero hacer una referencia a algo que no es menor en Italia de principios del siglo XIX y que es el debate político que se generó en torno al romanticismo. Claro, el hecho de que el romanticismo entrara a Italia no era una cuestión menor. Italia estaba bajo la dominación extranjera, entonces un movimiento que proponía la libertad, la sensibilidad, el genio individual y todas la ascensión de la burguesía y demás, iba a colisionar necesariamente con el ideario de estas monarquías que estaban dominando Italia. Rápidamente se vio en estas nuevas ideas una amenaza segura sobre ese estado, ¿no? de dominación política. ¿Cómo se desata este debate y quién fue la que lo originó? ¿Cómo siguió? Y para tratar de ubicar un poco cuáles son los nombres más representativos y las ideas que estaban en juego en esta discusión. En enero de 1816, Madame de Staël, mejor dicho, ella no lo publica Pietro Giordani, traduce ese texto de Madame de Staël sobre la manera y la utilidad de las traducciones. Giordani lo traduce, Pietro Giordani, un clasicista total, lo traduce y lo publica en la revista Biblioteca Italiana, una revista subvencionada por el gobierno austríaco, por la monarquía austríaca, como si fuera una especie de Clarín de la época. En esa revista aparece este texto. Evidentemente Giordani lo publica ahí porque inmediatamente ya tenía formulada la respuesta que va a dar en un italiano responde al discurso de Madame de Staël. ¿Qué decía Madame de Staël y qué dijo luego Giordani? Que van a ser un poco los que inician esta polémica y que ayuda a entender esta gran tensión que el romanticismo generó en Italia, que la llegada del romanticismo generó en Italia, y ayuda a entender también el carácter clásico, cierto carácter clásico que el romanticismo tiene en Italia. La polémica o el debate político orientó rápidamente la discusión en 2 grupos, los clasicistas y los románticos. Giordani, por supuesto, clasicista, se opone a lo que dice Madame de Staël. ¿Y qué dice Madame de Staël? Madame de Staël dice que la literatura italiana contemporánea, o sea, la de la época, la de finales del 18, principios del 19, es una literatura conservadora, formal y reiterativa. Es una literatura que necesita renovación. Madame de Staël, que venía de Suiza, vivía en Francia, venía con todas las ideas del romanticismo septentrional, dice que es conservadora porque conserva los cánones clásicos, está muy ligada al pasado, que es formal porque cuida en extremo el aspecto formal, el cuidado del estilo, y esto tiene que ver también con
esto que se decía al principio, que sacó Angie a colación, de esta lengua áulica, elevada, que la hablaban 5, nada más. Entonces, o sea, esos 5 intelectuales de corte que se regocijaban entre ellos con la literatura, ¿no? Y que era reiterativa, porque como tenía como modelo a los clásicos, siempre estaba en el mismo circuito de imitarlos y reimitarlos continuamente, ¿no? Por lo tanto, la Stael dice, bueno, la literatura italiana necesita una renovación, y esa renovación sería posible a través de las traducciones, ¿no? Entonces, para renovarse, fíjense cómo aparece ahora también la práctica de la traducción como una práctica de renovación, una traducción que los italianos tienen que conocer lo que se está escribiendo en Alemania, en Inglaterra, deben conocer esa literatura y empezar este camino de renovación, que según la Stael no era necesariamente dejar de imitar a los clásicos para empezar a imitar a los poetas nórdicos, no era esa la idea. Ella estaba diciendo que la literatura italiana debía tener nuevos estímulos y que la traducción iba a ser un modo de otorgar esos nuevos estímulos. Ustedes saben que la traducción no es una práctica mecánica, ¿no? Que consiste en pasar un texto de una lengua a otra. La traducción es una forma de reescribir, y quien traduce, de alguna manera se va apropiando de lo que traduce porque lo está escribiendo en su propia lengua, y eso favorece un canal de paso hacia su propia traducción. Entonces, que un escritor traduzca no quiere decir simplemente que ese escritor está traduciendo porque, bueno, está ganándose unos pesos extras. Ese escritor está traduciendo, pero de alguna manera está habilitando un canal de circulación de las ideas que están en ese texto primero y que luego él va a llevar a otro texto, a otra lengua. Y en general nadie traduce lo que no le interesa, o sea, todo el mundo traduce textos que algún interés tienen. Por lo tanto, la práctica de la traducción es una práctica profundamente, no me sale la palabra, pero lo que quería decir era de contaminación, una práctica que contamina contamina en el buen sentido, ¿no? La propia producción. En este sentido, lo decía Madame de Stael, la renovación tiene que venir por el lado de, bueno, a ver si miran otra cosa, si ven lo que se está haciendo en otra parte de Europa, y ustedes salen un poco de sus cerrados esquemas clásicos. Evidentemente ella estaba muy interiorizada de la nueva poesía romántica inglesa y alemana, y pensaba que los italianos podían encontrar un camino a partir de la práctica de la traducción de estos autores. Giordani, que tenía la respuesta preparada, por eso tradujo el texto, lo publicó rápidamente, el mismo año, ahí nomás, publica un texto que se llama Un italiano responde a Madame de Stael. Ahora, yo me detengo en este debate porque Giordani no era un cualquiera, o sea, Giordani era un intelectual de gran relevancia, de gran prestigio, de gran erudición, o sea que no era un docto cristalizado de una corte, era alguien que lo que decía lo decía porque lo había pensado muy bien. Entonces veamos un poco lo que dice Giordani para entender también qué queda luego en Manzoni, cómo pervive el elemento clásico en la tradición romántica italiana. Dije entonces que Giordani era un cultor del clasicismo, un gran amigo de Leopardi. Leopardi también tiene un elemento clásico tan importante en toda su obra y en su producción, al punto que por ahí resulta difícil decir si Leopardi es clásico o romántico. No es fácil esa clasificación en Leopardi. Podemos justificarlo dentro del romanticismo, pero también tiene muchos elementos que lo llevan y lo acercan al clasicismo, como pasa con Manzoni. Bien, entonces, Giordani dice que
la importancia de la cultura clásica y del conocimiento profundo de ella, o sea, de la erudición es justamente eso, conocer profundamente esa cultura, o sea, un conocimiento filológico de esa cultura a través de las lenguas, dice Giordani, están en la base de la tradición cultural italiana. O sea, esto no es cualquier cosa, no es una mera imitación. Nuestra naturaleza constitutiva abreva en esa tradición clásica. Por lo tanto, acá no se trata de cambiar a uno por otro. Y forma parte de nuestra identidad, dice Giordani. No lo podemos cambiar o dejarlo de lado así porque ahora una moda impone hablar de la noche, de los vampiros, de la literatura de la luna y demás. Dice Giordani también que porque uno de los argumentos de los románticos era que la literatura tenía que tomar como elemento lo verdadero. Entonces Giordani dice, para lo verdadero está la ciencia. O sea, la ciencia se ocupa de lo verdadero. La literatura, el arte en general y la literatura en particular, se ocupan de lo bello, de la belleza. Y la belleza, dice Giordani, como cualquier clásico, la belleza en el arte es eterna e inmutable. El modelo clásico es universal. Por eso los clásicos fundan su perceptiva y su estética en la imitación, porque una vez que se alcanzó el modelo de belleza, ese modelo no cambia más. No cambia ni con el tiempo, ni con las modas, ni con nada. Es un modelo estable, un modelo absoluto. Entonces lo que queda de ahora en más es imitarlo. Entonces con este postulado, Giordani se opone radicalmente al postulado romántico de que los artistas se deben ocupar de lo real. No, de lo real no, dice él, para que nosotros tenemos que ocupar de lo bello ya está descubierto, ya se saben cuáles son las ideas bellas y son universales y ahí está. Porque dice Giordani, en lo real está también incluido lo feo y lo grotesco, y lo feo y lo grotesco se alejan del ideal de belleza clásica. Entonces, ahí empieza ya una disputa. Giordani vuelve a insistir en que la ciencia indaga el campo de lo verdadero, de lo real, de lo feo, de todo esto que cambia y muta, y que el arte se ocupa de lo bello, de lo estético. Que el arte es eterno, inmutable, único y absoluto. Fíjense, con esos postulados ya nada puede cambiar, ¿no? El modelo clásico es un modelo universal que alcanzó el máximo de perfección y por lo tanto no necesita ser cambiado, alterado y demás. Por otro lado, dice Giordani, que el ejemplo extranjero, cuando dice el ejemplo extranjero se está refiriendo a los alemanes y a los ingleses y a la poesía producida por ellos, no sé, piensen en los himnos a la noche de Novalis, en toda la poesía nocturna inglesa, en Coleridge, en Werworth, en fin, piensen en todos estos autores y dice Giordani, cada literatura adopta modelos que le son, de alguna manera, que le están naturalmente cercanos. Estos modelos para los italianos son muy alejados. La literatura italiana es una literatura solar, una literatura luminosa, una literatura racional, vinculada a esa claridad del mundo clásico. Por lo tanto, no podríamos nunca acercarnos a modelos que nos lleven a una poesía de la noche, oscura, de lo grotesco y demás. No los podemos tomar como modelo, porque fundamentalmente expresan otro modo de ser que no es el nuestro. Las características específicas, la identidad italiana está en la cultura clásica. Entonces, los intelectuales italianos, dice Giordani, deben mirar esa tradición clásica y deben promover una literatura que
sirva para rescatar el elemento nacional. Solo leyendo la literatura del pasado, dice Giordani, se puede encontrar nuevamente el orgullo que los italianos perdieron y que les posibilitará liberarse de la dominación. O sea que Giordani no era el que estaba a favor de la dominación, pero proponía la liberación siempre muy vinculado al modelo clásico. Ahí nomás aparece otra respuesta al debate, que es la de Giovanni Berget. Giovanni Berget escribe la carta semiseria de Cristoforo al suo figliolo, a su hijo, ¿no? Y tiene, por supuesto, Berget tiene una idea absolutamente contraria a la de Giordani. Berget se ocupa, piensa, reflexiona sobre la idea de público, idea que Giordani no había tocado, no había tomado. Entonces dice, bueno, a ver, pensemos cómo es la relación literatura-público. Entonces, en esa idea de público está implícita de alguna manera también la idea de pueblo. Hay que ir pensando eso, porque hasta ahora la literatura italiana había circulado por un canal donde el público no era un problema, porque los que escribían sabían que tenían un público reducido que los leía, pero era una literatura elitista, cerrada. Y ahora el debate incorpora la idea de público, ¿no? La idea de público es una idea que abre la literatura. Y entonces, a propósito de esto, Berget dice en esta carta, que puede ser considerada como el documento del manifiesto romántico italiano, dice que la literatura debe ser popular, es decir, debe estar destinada no a la plebe, o sea, no al pueblo más bajo, tampoco a la aristocracia. Debe estar destinada a la burguesía, al pueblo, porque es la burguesía, es la clase de la renovación. Entonces, la diferencia entre poesía romántica y poesía clásica, según Berget, se basa en su recorrido histórico. Cada una de ellas, la clásica y la romántica, está ligada de manera orgánica a su propia civilización. Y entonces, dice Berget, sería absurdo pensar que la literatura clásica pueda adecuarse y pueda ser útil y pueda ser receptada por el público del siglo XIX. Entonces se impone la renovación, ¿no? La burguesía es la clase para la que hay que escribir. Hay que escribir para esa clase y hay que decirle un poco lo que esa clase quiere escuchar, además de instruirla. Por eso, Manzoni, ¿qué hace, no? Trabaja el elemento didascálico con el elemento católico para tener recepción en ese público y para poder cohesionarlo, para poder crear la idea de pueblo. Es lo que no hace Leopardi. Leopardi les dice todo lo que ellos no quieren escuchar, les dice que la vida es breve, que nos morimos, que después de la vida no hay nada, que antes de la vida menos, que mejor no nacer y si uno nace morir en la cuna. O sea, esas verdades que la naturaleza es indiferente al penar humano, porque la naturaleza solamente está preocupada por la reproducción de un ciclo eterno donde el hombre no es más que un engranaje. ¿Quién quiere escuchar eso? Nadie puede convivir con esas verdades, que son ciertas, pero no la gente no las quiere escuchar. O sea, la gente prefiere escuchar el mensaje de Manzoni, un mensaje que no es falso, porque Manzoni lo cree, pero más consolador, y un mensaje más propicio para la cohesión popular. Eso es muy importante, ¿no? Tenerlo en cuenta. Bien, y Berget insiste que la clase dominante, o sea, todavía no es dominante, pero para la clase la tendencia es que la burguesía esa se vaya afirmando cada vez más. Fue la clase que ganó la Revolución Francesa, después si bien vino Napoleón y después vino otra vez el antiguo régimen y todo lo que ya sabemos, la burguesía finalmente en la segunda mitad del siglo XIX se impone como clase dominante.
se impone como clase dominante y para esa clase hay que escribir. O sea, él insiste también en su manifiesto que hay que rechazar, dice Berger, hay que rechazar todo modelo estético absoluto. No se puede pensar en un modelo estético absoluto. Por eso el historicismo romántico, ¿no? Que promueve, que cada época promueve un modelo estético. La literatura tiene que ser, dice Berger, educativa y civil. La literatura debe formar a estas voluntades en un ideario civil, en un ideario que esté en concordancia con la idea de pueblo. Ese pueblo es un pueblo nuevo, un pueblo burgués, y la literatura tiene un alto grado educativo, civilizatorio, y solamente, dice Berger, la burguesía podrá transmitir estos valores. Por eso es imprescindible que ese sea el público y que hacia ese público apuntemos y a ese público consolidemos. El otro portavoz, o la otra voz importante de este debate es la de Pietro Borsieri. Pietro Borsieri escribió, fundaron junto con Berger un periódico, Il Conciliatore, que duró un año nada más, entre 1818 y 1819, era el órgano de difusión de estas ideas y por supuesto estaba opuesto, se oponía a la biblioteca italiana, pero el gobierno austríaco lo cerró rápidamente, no le dio más que un año. Pero bueno, en ese periódico Pietro Borsieri escribe el programa editorial, ¿no? Pero antes, en el 16, publica en la biblioteca La aventura literaria de un día, que es también una respuesta al texto de Giordani. Y dice, afirma aquí acerca de la utilidad social de la literatura, la utilidad social, la utilidad civil, la utilidad moral, ¿no? Rechaza la cultura clasicista porque la considera una literatura elitista, de pocos para pocos, rechaza el formalismo, y propone o apoya la idea de una literatura útil. Vayan grabando estas palabras porque son importantes para el programa romántico de Manzoni, ¿no? Una literatura útil que promueve el desarrollo civil, el desarrollo económico moderno y que le posibilite a ese pueblo constituirse en una nación. El último texto al que me falta hacer mención es un texto de Manzoni que se llama Sobre el romanticismo, sul romanticismo, que debe estar en otra de las diapositivas, pero bueno, no importa tanto eso. Esta es una carta que Manzoni escribe en el 23 a Carlo d'Azeglio y que después se publica recién en 1846. En este texto Manzoni piensa con objetividad, con la claridad que lo caracterizó siempre, los argumentos expuestos por las dos líneas, por los clásicos y por los románticos, que constituyen los dos grupos que se enfrentan en el debate político. Y un poco en nombre de la claridad latina, que siempre lo había caracterizado, se muestra hostil al abuso de lo horrible, ¿no? Este elemento, este tópico romántico que la literatura del norte de Europa había propiciado, promovido, ¿no? Este culto por lo horrible que en definitiva esa es una palabra muy general, pero que da lugar o que engloba al misterio, a los espectros, a la literatura de la noche, a los crepúsculos, todo este imaginario romántico, ¿no? Que está siempre
vinculado a la noche, al sueño, a lo onírico. Piensen en el libro de Albert Béguin, El alma romántica y el sueño, ¿no? que es un libro que analiza estos tópicos y estas relaciones con la literatura de la noche y el romanticismo alemán. Entonces él dice que la literatura italiana sería antinatural eso, ¿no? Asumir esa estética es como, sería una cuestión hasta falsa para los italianos que están tan vinculados a la tradición clásica. Entonces, él propone o piensa en lo romántico, primero en función a 3 ideas que formula negativamente, ¿no? Dice 3 ideas en negativo que deben inspirar la literatura, y dice Manzoni, rechazar toda mitología. Fíjense cómo o sea, lo que habría que ver acá es cómo Manzoni se va alejando del modelo clásico, qué cosas deja de lo clásico, qué cosas mantiene y qué cosas espera él de la literatura. Entonces, rechazar toda mitología, rechazar la imitación servil a los clásicos, la mera imitación, y rechazar el uso de reglas arbitrarias, ¿no? Piensen, por ejemplo, en las unidades aristotélicas, en las reglas del decoro, en las reglas de la verosimilitud, no, porque Manzoni adhiere a la verosimilitud, pero sí, sobre todo las unidades aristotélicas que obligaban al artista a componer una tragedia en 24 horas, tomando un solo tema, poniendo pocos personajes, dividiendo personajes elevados y temas elevados para las tragedias, personajes populares o bajos y temas bajos para las comedias, o sea, esa regulación propia del clasicismo, ¿no? Para él, el romanticismo es preferible, o sea, él adhiere al romanticismo, es preferible al sistema literario anterior, pero porque le reconoce al romanticismo también el elemento cristiano, ¿no? La revaloración que el romanticismo hace del elemento cristiano. Y de hecho, ustedes saben que los románticos dieron gran importancia a la experiencia religiosa, al cristianismo, porque la experiencia religiosa era una de las posibilidades de vivir la experiencia de lo absoluto. Y casi todos los románticos, o gran parte de ellos, en algún momento tienen la experiencia de la conversión religiosa. Manzoni la tienen, en 1810 se convierte al catolicismo. Entonces, vinculado un poco al cristianismo, Manzoni dice, el clasicismo estaba inspirado en un mundo pagano y por lo tanto estaba inspirado a un sistema de valores ligado a la vida terrenal, ¿no? De los hombres. Y en eso, bueno, Manzoni ve una dificultad, porque si él es cristiano y cree en la providencia y cree en un mundo ligado a los ideales cristianos, esa mirada tan terrenal del hombre no lo convence, no lo satisface, porque entiende que la historia está en definitiva regulada por la providencia y el elemento divino está. Fíjense ustedes cómo, cuando yo dije al principio de la clase, Manzoni representa un poco la síntesis, donde esos ideales cristianos que se habían impuesto con la Contrarreforma van llegando y van madurando en una nueva síntesis. O sea, ya después de la Contrarreforma en Italia, hay pocos que escriben al margen del, bueno, Leopardi es uno, ¿no?, que escriben al margen del cristianismo. ¿Cuáles son los principios positivos que aprueba Leopardi? Aprueba la búsqueda de la verdad, la literatura debe buscar la verdad, y estos son los postulados estéticos de él, lo útil y el bien. Contra el paganismo, que adscribía más bien a una suerte de mitología que ya para la época era obsoleta. La idea de arte y religión para Manzoni están entrelazadas y
son necesarias como vehículos del progreso y la moralidad. Dice que el goce, dice Manzoni en este texto, que el goce y la pasión deben estar sometidos a un objeto moral. Y el arte es siempre, fíjense acá cómo empiezan a colarse los elementos clásicos. El arte es siempre una forma de conocimiento, el artista a través del arte guía al pueblo, que debe avanzar hacia ese conocimiento, o sea, hay un fin, perdón, un minuto. El artista debe, a través del arte, guía al pueblo y debe avanzar hacia ese conocimiento. El arte, dice Manzoni, es claridad antes que misterio. Es realidad y comprensión del presente. Para Manzoni, y estoy sintetizando las principales ideas que él presenta en este texto, sul romanticismo, para Manzoni el escritor encuentra la verdad en la historia. Y esa historia no es una fuerza caótica, que esa es una idea que nosotros la vamos a ver sobre todo en la novela del siglo XX, ¿no? La novela del siglo XX se va a encargar de mostrarnos, estoy pensando por ejemplo en Bloch, el autor alemán, y La muerte de Virgilio, ¿no? Las fuerzas incontrolables de la historia. Para Manzoni la historia está... Por eso el elemento católico y todavía un autor del XIX que piensa que la historia está controlada de alguna forma, regida por una fuerza superior que es la providencia, este elemento religioso. La obra de arte entonces para él representa la verdad, la historia y la vida psicológica de los personajes. Y la literatura debe tener como fin lo útil, como asunto lo verdadero y como medio lo interesante. Entonces, como otros intelectuales de ese grupo, Bergeret, Borsieri, Manzoni piensa, y todos los otros intelectuales que actuaron en relación a Il Conciliatore, Manzoni piensa que antes de crear la nación y antes de concluir con el proyecto de nación, hay que crear la unidad espiritual. Una unidad espiritual que es necesaria y previa a la unidad política y que se asienta básicamente en la idea de pueblo y en la idea de ley. Bien, antes de terminar quiero decir dos cositas acerca de los géneros literarios más importantes del romanticismo para entender dónde se ubica Manzoni con su novela y poder entender también todo el sistema de géneros que circulan. Ustedes saben, porque lo han visto ya en otras literaturas, seguramente en francesa, que la poesía romántica, como poesía moderna, se contrapone a lo antiguo, ¿no? Lo venimos diciendo, este debate ha dado cuenta de eso y ha mostrado cuáles son, al menos en Italia, los aspectos fundamentales de esa contraposición. La poesía romántica, la poesía moderna, se conoce como poesía sentimental. Es lo que se ha llamado, poesía que los poetas alemanes han llamado poesía sentimental. Sobre todo Schiller, ¿no? Una poesía que alberga en sí misma el deseo de algo que no puede ser alcanzado. Una poesía que nos coloca en un estado de perenne tender hacia la idea de un absoluto que nunca se puede encontrar. ¿Cuál es ese absoluto? Esa suerte de unidad, de panteísmo, de unidad del hombre con el universo, con el todo, que la modernidad ha roto. El hombre moderno ha perdido la posibilidad de sentirse uno con el todo. Entonces, al hombre moderno no le queda otra posibilidad que escribir una poesía sentimental, una poesía que expresa esa pérdida, ¿no es cierto?, que expresa esa ruptura.
Entonces es una poesía del deseo, es una poesía de la falta, es una poesía de la melancolía. La poesía ingenua, que es la poesía de los antiguos, es la que deriva de ese contacto directo con el mundo natural y la conciencia de ser uno con ese mundo natural, con la naturaleza. La modernidad rompió. La modernidad, con el avance de la ciencia, de la técnica, rompió la posibilidad de que el hombre se identifique. Tanta razón, y eso es lo que va a poner en evidencia Leopardi, la razón ha sido, en definitiva, el elemento que arruinó al hombre, porque arruinó al hombre en el sentido que le muestra que esa unidad no es posible y lo condena a la infelicidad de saber que nunca va a poder ser uno con la naturaleza y que no le queda otra más que escribir poesía sentimental, una poesía en donde exprese ese deseo, esa melancolía, esa falta, ¿no? Esa es, por un lado, esa gran división que a mí me parece importante señalar. Manzoni no escribe poesía, lo que nosotros vamos a leer es sobre todo la novela, pero no está de más saber esta distinción, porque hace al aspecto general de los géneros en el romanticismo. ¿Qué dicen los románticos? ¿Que el absoluto no es posible? Sí, Schlegel dice sí se puede alcanzar. Podemos tener la posibilidad de vincularnos, de sentir nuevamente que somos uno, pero esas sensaciones son fragmentos, son momentos, por eso la importancia del fragmento como género, ¿no? En esos fragmentos de Schlegel de alguna manera está mostrado cómo el hombre, bueno, puede de alguna manera vincularse nuevamente, pero ya no en un mundo general, sino por pequeños momentos. En realidad la modernidad le trae al hombre la conciencia de esa pérdida. Estas son las paradojas con las que se empieza a enfrentar el hombre moderno, que se van haciendo cada vez más irresolubles y cada vez más complicadas de sostener. Para los románticos también es importante decir que la lírica tiene una función cognoscitiva, que la lírica es conocimiento intuitivo de los sentimientos y de los contenidos filosóficos. Pensemos en la poesía de Leopardi y vamos a ver y entender por qué esa profunda carga filosófica y cómo convergen en Leopardi filosofía y lírica. Una poesía que rechaza todo formalismo, toda regla, toda norma, que se resuelve en versos más bien libres, en formas poéticas no coercitivas, que no regulen el discurrir, de sello lírico, que busca siempre lo irracional, la fantasía. Y por otro lado también tenemos todo un sector de poetas románticos que brega por una poesía más popular, que rescate el sentir de toda una comunidad, de un pueblo, y en Italia tiene gran importancia la poesía dialectal, por ejemplo, ¿no? La poesía de Porta, de Belli, del mismo Berger. Por supuesto que la poesía romántica rechaza toda mitología, dice que la poesía sentimental debe crear sus propias mitologías, las mitologías modernas, capaz de expresar la visión de los modernos, y sintiendo la incompletud que es característica de los modernos. Por último, quiero hacer una breve mención de los géneros narrativos, específicamente de la novela, y decir que durante el periodo romántico, como ustedes ya lo saben, porque lo han visto también en otras literaturas, tenemos como tres subgéneros, ¿no?, característicos. Por un lado, la novela histórica, que tiene una gran relevancia, es un género que retoma sobre todo Walter Scott, y sobre el que teoriza, y que luego va a tomar Manzoni para su propósito. La novela realista de ambiente, cuyo representante tal vez más característico sea Balzac, en Francia, y la novela gótica. La novela gótica, una novela inglesa que nace en Inglaterra, que es esta novela de ambientes tenebrosos,
¿no? Algo de esto hay en Los novios, Manzoni toma algo de esto, sobre todo vinculado al castillo, del innominato y toda esta área de misterio y de terror que Manzoni desarrolla en esos capítulos. Lo importante es saber que todos estos géneros, porque todavía esto es posible, todos estos géneros en general están atravesados por la novela de formación. La novela de formación, yo lo había puesto por algún lado de la última diapositiva, pero no importa, la novela de formación como una experiencia de aprendizaje. En todas estas novelas, y nosotros lo vamos a ver sobre todo en Manzoni, cómo esos personajes, esos protagonistas humildes, la anterior creo que era, acá está, esta. Novela histórica Scott, novela realista de ambiente Balzac, la gótica Walpole, y el Bildungsroman, que es la novela de formación que atraviesa todos estos subgéneros y que básicamente significa pensar en una novela cuyos héroes, cuyos protagonistas puedan recorrer un camino de aprendizaje, ¿no? Donde todas las experiencias vividas sirven para alcanzar ese aprendizaje. Es muy significativo para esto el último capítulo de Los novios, al que nos vamos a referir mañana. Esta idea de aprender a partir de la prueba. Bien, no sé si ha quedado claro todo. Si hay alguna duda, alguna pregunta, sería este el momento, y si no, yo mañana pretendo continuar con Manzoni y un poco su trayecto de formación y ya referirme específicamente a algunos aspectos. Ustedes no tienen que leer toda la novela, los hemos liberado de eso, pero sí les pedimos que lean los 10 primeros, el capítulo 30 y 31, 32, dedicados a la peste, y el capítulo último, el último de todos. Así que, si no hay ninguna pregunta, nos vemos mañana, nos encontramos mañana.